en un formato diferente. Tanto Tomás, que me acompaña, como yo somos muy fans de hacer estas sesiones presenciales, pero también es verdad que este año pues muchos de vosotros nos habíais comentado de la dificultad que habíais tenido para poder asistir a las sesiones de puertas abiertas y entonces pues para mayor comodidad y que tengáis la oportunidad de escuchar sobre este programa de viva voz, pues hemos organizado esta sesión que intentará asemejarse lo máximo posible a lo que vivimos, ¿no?, en una PFG Experience y por lo tanto, como su nombre indica, lo que queremos en estas sesiones es que experimentéis en primera persona el programa del PFG. Se asemejará también al máximo a lo que podemos vivir en un formato presencial de los contenidos que vamos a ver hoy. Entonces, por un lado, daros la bienvenida. Permitidme que me presente brevemente por quien no me conozca. Soy Judith del Departamento de Formación de Mentora, Formación de Fedefarma para los que sois de toda la vida de la casa. Y nos acompañan en esta sesión de presentación de este programa Tomás Nieto, quien es el responsable de Hola, buenas, SIC. encantado. Hola, buenas. De la parte de Corporate y que también me ayudará a presentar el programa, ya que, como muchos ya sabéis, es un programa que se ha diseñado y se ha fraguado, ¿no?, entre la parte de SIC y nosotros desde la parte de formación. Así que nada, también puedes sentirte como anfitrión, ¿no?, Tomás, de esta Vale. sesión 100%, aunque normalmente lo hacemos en los auditorios de SIC y por lo tanto tiene mucho más sentido, ¿no?, este papel, pero que queremos desde Fedefarma que te sientas también anfitrión de este evento online. Y así me lo hacéis sentir siempre. Y nada, aprovecho para, efectivamente, como comentaba Judith, somos unos enamorados del formato presencial. El programa que luego os presentaremos y nos prestaremos a las dudas es presencial, pero bueno, lo que comenta Judith, si nos pedís esto también online, por supuesto, ¿vale? Lo que pidáis, siempre que se pueda, ahí estamos. Ujú. Pues para quien no lo conozca, este programa de innovación para el desarrollo y la gestión de la farmacia popularmente se le ha dicho PFG en la casa porque inicialmente teníamos programas de formación en gestión como tenemos en otros temas de salud y entonces la idea es que salgáis de esta sesión con las ideas claras sobre por qué este programa, cómo hemos hecho el diseño y sobre todo qué podemos aportar tanto desde la parte de SIC como de la parte de Fedefarma y de Mentora para vosotros. Así que una vez dada esta bienvenida, nos gustaría que os pararais un momento y pensarais por qué estáis aquí, por qué habéis tenido interés en un curso de gestión y yo os voy a dar 3 posibles respuestas que creo que muchos de vosotros en algún momento habéis pensado o que a lo mejor ya tenéis en mente y lo único que no sabéis es cómo materializarlo, ¿no? Por un lado, creo que todos estamos de acuerdo que es importante que la farmacia asuma ya que necesita un cambio de mentalidad de cómo se han ido haciendo las cosas en los últimos años y cómo se tienen que hacer a partir de ahora. Esta parte de cambio de mentalidad, yo creo que muchos de vosotros, incluso con los que ya he tenido la oportunidad de hablar sobre por qué este programa, por qué este momento, por qué ahora, por qué no, veis esa necesidad de que las personas que entran a la farmacia no van a entrar por arte de magia, sino que necesitamos muchas veces nosotros mismos irlos a poder buscar esa oportunidad fuera y que muchas veces esto requiere, pues por nuestra parte, de un ejercicio de flexibilidad mental, de abrir la mente, de poder tener esa capacidad de innovar que no siempre es gratis, o sea, no siempre es fácil. Entonces, el segundo motivo que puede hacer que vosotros también veáis esta necesidad de cambio de las formas de cómo se hacen las cosas también tiene que ver con la formación. Es decir, vosotros os podéis formar en temas de gestión de una forma muy pasiva, podéis hacer 1, 2, 20 cursos, pero estos cursos si son en formato pues un masterclass, un formato más corto, más largo y tal, si al final se quedan solamente en la parte teórica, os damos un contenido y ya está, esa capacidad de retención de esa información y que realmente lo pongáis en práctica es muy baja. Entonces, podéis hacer, vamos, 30.000 webinars, 30.000 programas de temas relacionados con gestión y marketing. Pero ¿qué pasa? Que la única forma que realmente nosotros, y esto es una metodología que desde ESIC pues comparten y lideran desde hace mucho tiempo, de que realmente los alumnos aprendan real
es haciéndolo. Y entonces en este de aprender haciéndolo es de lo que se basa este programa. Al final, sí, vamos a revisar unos contenidos, unos módulos, tendremos profesores, mentores, hoy nos acompañarán dos de ellos, pero desde el inicio del diseño, con Tomás vimos la necesidad de hacer que al final de todo tuvierais que hacer sí o sí un plan estratégico y un plan de acción para vuestra farmacia. Y esto ha sido indiscutible desde el inicio. Había muchos detalles de si el módulo de marketing tendría 15, 10 o 20 horas, si añadíamos una clase de fiscalidad o no. Pero lo que no había duda es que el final de este programa no tenía que ser un examen como tal, ni un trabajo bibliográfico, sino que cada persona que haga este máster acabe con un plan de acción para su farmacia, el suyo, ni el del compañero, nada, el suyo. Entonces, por eso también ya veréis que se dedicarán una serie de horas, ¿no? dentro del propio programa para que en horas docentes que estéis en clase podéis dedicarle a hacer este plan de acción. Otro motivo por el cual muchos de vosotros os habéis interesado por este programa, ¿no? Y así también nos lo trasladáis cuando hablamos con vosotros, es por los retos que tenemos actualmente en la farmacia, que tenéis en vuestro día a día y que muchas de las veces pues os hace incluso pensar de me encantaría apuntarme al programa, pero no sé si podré este año porque nunca tengo tiempo y nunca parece que sea un buen momento, ¿no? Y a mí me gusta mucho, ¿no? Lo que les dices a veces, Tomás, de es que el momento adecuado como que nunca va a Es, existir, ¿no? es ahora, No, correcto. Y que puede es parecer ahora. contradictorio, pero que el momento es esas horas que se van a prestar al programa y que a lo mejor esas reflexiones, ideas que de normal te planteas, pero que luego el día a día te canibaliza y no hace que puedas avanzar, pues quizás con este programa pueda ser una excusa. Pero bueno, eso también lo hablaremos después, ¿no, Judith? Sí, solamente la reflexión está, ¿no? Que al final uno de los retos que tenéis más es la parte de gestionar el tiempo, de hacer más eficiente ciertas cosas y que precisamente el hecho de invertir este tiempo ahora os va a conllevar que en un futuro muy próximo tengáis mucho más tiempo, no solo para poder hacer este programa en sí, sino para muchísimas otras cosas en la farmacia. Total. Y otros retos que seguro que también os suenan y que no os decimos nada nuevo, pues es pues, lo desgastante que es la atención al público, más en el sector salud, más en un sistema sanitario muy debilitado por muchas partes, en las cuales acabáis pagando los platos rotos de muchas cosas. La parte esta de estrategia e innovación, que son palabras que suenan maravillosas, pero que muchas veces no sabemos cómo llevarlo al día a día. Y obviamente una preocupación real y que es como tiene que ser si gestionáis una farmacia, que es preocuparse por los números e intentar optimizarlos al máximo. Y luego está la parte humana, ¿no? De los equipos de la farmacia, que también nos conlleva muchísimos retos y que estamos en una situación en el sector farmacia dentro de lo que es la oficina de farmacia, pues claramente de cambio y que requiere pues un abordaje muy diferente como se están haciendo las cosas hasta ahora para mantener un equipo estable, motivado y demás. Con todo esto, yo creo que también aquí, pues con Tomás lo vimos desde el principio, ¿no? Que había una necesidad de formación en estos ámbitos porque en la carrera de farmacia pues no se nos forma para nada en temas empresariales y al final se requieren estos conocimientos para poder llevar de manera óptima pues una oficina de farmacia, ¿no? Y nosotros como farmacéuticos, a lo mejor no sé en qué año habréis estudiado todos los que estáis aquí o nos escuchéis, pero actualmente tampoco creáis que la situación es mucho mejor. En los planes docentes que tienen los grados de farmacia, y he escogido 4 facultades, pero podríamos comparar con muchas más, la media es que solo se dedica un 3% de las horas docentes a formaciones que puedan parecerse a algo relacionado con la gestión, porque tampoco es gestión administrativa o empresarial pura, ¿eh? O sea, es pinceladas de temas de marketing o comunicación, solo un 3% de la carrera. Entonces, está claro que tenemos una necesidad y un vacío, ¿no? A nivel formativo, que es también el objetivo de este programa, pues poderlo solucionar. Y fue, si me lo permites, Judith, esta diapositiva fue el motivo en el que, por parte de SIC, cuando vimos esto, entendimos que sí que podíamos aportar. Porque, claro, también entendiendo a Fede Farma con toda la cultura de formación que tiene siempre hacia vosotros, cuando me planteó Judith, oye, a ver si podíamos hacer un tándem, y dije, wow, ¿pero en qué? Si casi les estáis formando en todo. Fue enseñarme esta diapositiva y ver cómo efectivamente vosotros, titulares de farmacia de una carrera, salís con apenas tiempo en lo que de verdad un emprendedor, que es lo que también sois,
tiene que saber a la hora para gestionar ese día a día. Cuando Judith me mostró que no, Tomás, que mira cómo salen de sus carreras, yo dije, aquí nosotros podemos aportar, que si en marketing, que si en finanzas, que si en temas de ventas, ¿vale? Y ese es otro objetivo que Judith me trasladó desde el principio y yo creo ahí, Judith, salvando las distancias, que vamos, que el tándem es perfecto. Sensibilidad y entendimiento de vuestra realidad que la aporta Fede y luego, por supuesto, también experiencia y esa parte más inspiracional que viene pues del conocimiento que puede tener Begoña o que puede tener Luis Cadenas de otros sectores, eso también se traslada en este programa para que vosotros podáis coger aquello que entendáis que se puede aplicar y hacerlo en vuestras farmacias. Tándem Ujú. perfecto, siempre me gusta decirlo. Sí, sí, totalmente. No puedo decir que no esté de acuerdo porque es así. Y es un poco la idea, ¿no? También de este programa, que os llevéis lo mejor de los dos mundos. Y al final, pues Tomás, yo creo que lo mejor es que lo experimenten en primera persona. Sí, Entonces sí. vamos a dar paso en sí a lo que era el objetivo de la sesión, que era que os llevarais ya conocimiento práctico y real, en pinceladas de lo que se verán en algunos módulos con más profundidad. Os hemos traído dos charlas. Por un lado, vamos a ver algo que se verá en el módulo 7, que es el de gestión legal y fiscal de la farmacia. Tiene un total de 10 horas de duración. Aquí Juan Antonio, quien es el ponente de este módulo y que nos acompaña hoy en esta sesión de presentación, va a hacer una pincelada, ¿verdad, Juan Antonio? De 20 Sí, sí, minutitos, sí. lo que se pueda, pero ya son contenidos reales para que veáis pues ejemplos y ya pues todo lo que os podáis llevar de aprendido hoy, pues muchísimo mejor. Así que mira, si te parece, Juan Antonio, yo dejo de compartir Muy bien, y ya pues puedes dar paso a tu parte. perfecto. Pues voy buscándolo. Porque al final es verdad que, por ejemplo, esto que decíamos, ¿no? De que es un proceso de mejora continua y tal, de la primera edición a esta, incluso hemos ampliado, ¿no? Las horas de fiscalidad y aunque os parezca mentira que a lo mejor de todo el programa decís, pues es el tema que menos, lo siento, Juan Antonio, atractivo se me No te hacía. preocupes. De la primera a la segunda edición, la gente salió tan contenta y dijo, es que queremos aprender más y quiero poder hablar luego con mi gestor y tener la capacidad de apretarle las tuercas porque sé lo que le puedo preguntar y sé dónde podemos hacer cosas, ¿no? Y fue muy interesante esto. Pues todo tuyo, Juan Antonio. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos y a todas las asistentes y lo dicho, un placer estar de nuevo por aquí. El otro día lo hicimos un poco en vivo y hoy nada, pues haceros pequeño spoiler de lo que vamos a ver, ¿no? Casi siempre en el tema de, digamos, lo que sería un poco la tributación de la farmacia, ¿no? Nosotros siempre, evidentemente, hacemos una primera pregunta, que mucha gente en la calle tú la harías, ¿no? Y dirías, bueno, pues oye, realmente sobre qué paga impuestos una farmacia, casi todo el mundo lo sabría, ¿no? Y luego te das cuenta que no, ¿no? Luego te das cuenta que no, porque tú a lo mejor le preguntas a uno de los asistentes, bueno, ¿tú crees que la farmacia, si vende más, paga más? Bueno, pues no, no estrictamente, o sea, el sentido común te diría que sí, pero yo te puedo decir en estos 30 años de trabajo que muchas veces igual tributo en una farmacia más de una facturación que una que tiene un 30% más de facturación. Por lo tanto, las ventas anuales no es la base de la imposición fiscal, ¿no? Y otra persona nos puede decir, bueno, pero es que sabes qué, Juan, igual esto depende del número de empleadas o de empleados que tú tienes, ¿no? Pues no, para eso existe un sistema bastante decrépito fiscalmente, que os sonará a todos, que son los módulos, que sí que tienen en cuenta al sistema, el número de empleados que tiene, pero no precisamente el de una oficina de farmacia que nunca ha podido estar por módulos, ¿no? ¿Sobre qué tributa? Pues es muy fácil. En fiscalidad, lo que vamos a hacer aquí en este programa es, en vez de que sea, como decía Judith, esa materia un poquito gris y un poquito difícil de tragar, la vamos a intentar que sea facilita, porque es que además es fácil, ¿eh? La fiscalidad no es un área muy difícil, es un área que simplemente hay que tener un poquito de actitud y con eso yo ya cuento, porque los asistentes al programa año tras año me lo demuestran. Se tributa sobre lo que da la gallina, ¿no? Lo que da la farmacia, ¿eh? En nuestro mundo, ¿no? El resultado final, los ingresos menos los gastos. Ese es únicamente la base de nuestra tributación.
¿Qué pasa? Que cuando ya tenemos ese resultado anual, nos tenemos que enfrentar pues al famoso, ¿no? Al IRPF, que aunque hay gente que piensa, no, es que esto solo lo pagamos las farmacias, el IRPF es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es el mayor protagonista de la tributación y de la recaudación en nuestro país. De hecho, estos días estaréis viendo seguramente una serie de anuncios en la tele donde nos dice que no eres tú, que son tus impuestos, que te devuelven. Yo, como ya sabéis que siempre pongo sentido del humor en este tema, estos impuestos casualmente tocan antes del día 20 de octubre, ¿verdad? Que fue ayer, que es el día en el que los empresarios de todo tipo pues volvemos a ser pobres, ¿no? Porque ya después de pagar el trimestre, pues ya volvemos otra vez a la frialdad, ¿eh? Entonces, bueno, ¿cómo enfocamos el IRPF en este programa? Pues en vez de poneros aquí un BOE y aburriros, ponemos un grifo, de bricomanía, hacemos un poco bricomanía, vamos a explicar cómo tributa un farmacéutico, una farmacéutica, y le ponemos en un lado lo que sería la renta general, que está compuesta básicamente del resultado de la farmacia, y sería ese primer chorro de fuente que veis ahí. Y en el otro lado estaría la renta del ahorro, que la renta del ahorro, el principal componente de la renta del ahorro de una farmacia es en el momento en que se transmite, el momento en que se vende, ¿vale? ¿Y eso qué nos dará? Nos dará dos escalas impositivas distintas. Habrá una escala impositiva que será la que lleve esa venta de la farmacia, lo que yo he ganado. Explicaremos en el programa muy bien, explicaremos lo que tributa cuando uno vende una farmacia, porque el sentido común no es lo mismo que el sentido común fiscal y se producen muchos errores. Y también, evidentemente, en la renta general tributaremos por ese resultado, por cómo nos ha ido la farmacia en el ejercicio 2025. Vale, pues esto explicado de forma aburrida se llama enfoque dual, que es un enfoque germano que nos viene de hace pues, bastante tiempo de Alemania y que no cambia nuestra tributación en España de hace prácticamente desde el año 91. Vale, pues seguimos un poco viendo y vamos a ver un poco qué pasaría si vendemos la farmacia, ¿no? Bueno, pues la farmacia desde 1 de enero de 2025 tiene un nuevo entorno. Tiene un nuevo entorno, ¿por qué? Porque la tributación de la farmacia antes estaba un poco ligada a esta escala, ¿no? Hasta el 31 de diciembre de 2024 estaba ligada a esta escala y la ganancia patrimonial que tú tenías era el principal componente de lo que sería, pues digamos, esta línea de lo que sería de la base liquidable del ahorro. ¿Y qué pasará? Pues que es desde el día 1 de enero de 2025 se ha elevado esa tributación en 2 puntos, eliminando ese 28% y instalando un nuevo 30% sobre la transmisión de la farmacia. Esto hace que yo les diga a mucha gente, ¿no? Cuando vende la farmacia y en las clases de este programa hacemos muchísimo de mesa redonda, de compartir experiencias, ¿no? Y yo les hago una broma que no tiene nada de broma y es que a las farmacias le digo, mira, tu peor día fiscal, el peor de tu vida es cuando la vendes, ¿no? Pues claro, la persona dice, pero ¿cómo va a ser el peor, Juan? Si es cuando más gano y tal. Bueno, seguramente será cuando más dinero en valor absoluto tengas que pagar. Por lo tanto, muy importante cómo vamos a definir en el programa todas las cautelas que hay que tener en cuenta para calcular bien esta ganancia patrimonial y no tener un problema posteriormente. Aquí viene un poco, aunque lo veáis en súper pequeñito, pero os pongo ahí la bombilla para que lo veáis, que es la pregunta de todo el mundo. Bueno, Juan, ¿nos vas a decir en el programa la lista de gastos que podemos deducir? Pues sí, la vamos a detallar una por una, pero el problema que tenemos los autónomos, que además ahora ya sabéis que están muy de moda los autónomos en estos días, es que normalmente los autónomos nos levantamos pagando, nos vamos a dormir pagando, e incluso en sueños a veces también pagamos, ¿no? Y entonces nos da la sensación de que todo lo que pagamos es fiscalmente deducible. Y ahí está básicamente el error. El error es que, por ejemplo, cuando tú pagas de la hipoteca mobiliaria de haberte comprado la farmacia, pagas una cuota, ¿verdad? Esa cuota tendrá intereses y tendrá capital. Imaginaros una cuota que tenga 1.500 euros de intereses y 1.500 euros de capital. Claro, nosotros el día que nos pase el banco el recibo, ¿qué vemos en nuestra cuenta bancaria? 3.000, ¿no? 3.000 y decimos, bueno, pero esto es la renta, ¿verdad? Tenemos esa posibilidad de poderlo deducir.
¿Qué ocurre? Que no, que fiscalmente deducibles solamente son los intereses, ¿no? Pues esto es lo que os quiero decir, que hay muchos pagos que se realizan que realmente no son deducibles. Cuando uno, por ejemplo, si alguno de los asistentes tiene farmacia y en el día de ayer hizo el pago fraccionado, ¿verdad? Pagó el modelo 130 y pagó ese modelo de anticipo de impuestos, pensará, ay, ayer lo pagué, por lo menos luego no me lo podré deducir. No, los impuestos no son deducibles. Esto es lo que hacemos en este programa, ¿vale? Hacemos un poco la fiscalidad, la metemos en un embudo y ponemos lo fácil de esa fiscalidad y sobre todo quitamos un poco leyendas urbanas que os puedan marear, ¿no? Una cosa de las que hablamos mucho en este programa es de pagar menos impuestos, ¿no? Parece que sería como, incluso Judith cuando nos lo explica, ¿no? Nos dice Judith, bueno, pues con este programa vais a poder optimizar, ¿vale? Vais a poder optimizar. Pues una de las cosas que hablamos son de tres conceptos, ¿no? Un concepto que se llama amortizar, otro concepto que se llama reducir y un concepto que se llama deducir. ¿Qué pasa? Pues que en el sentido común, ¿no? Si esto lo habláramos con nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Nos dirían, qué aburrido eres que estás poniendo la misma palabra, ¿no? Con tres colores distintos. Pues precisamente no, ¿no? En la parte fiscal tenemos que la parte de amortización, ¿qué va a hacer? Va a engordar nuestros gastos. Es decir, cuando tú compras, vas a Infarma y compras una nueva cajonera, compras una cruz, compras un nuevo, por decirlo así, robot, Hacienda no te dejará poner el importe completo en la renta de 2025. ¿Qué hará la amortización? Pues algo tan sencillo como llevar porcentualmente, según unas tablas, ese robot, esa cajonera o ese rótulo, llevarlo a la cuenta de explotación. Es decir, que igual que tú tienes tus gastos de teléfono, tus compras a FEDE, igual tienes también tus nóminas, tu seguridad social y tus autónomos, tendrás amortización. Ojo, siempre se lo digo a las alumnas y a los alumnos, si inviertes, si no inviertes, no tienes amortización. Eso es importante siempre saberlo. Siguiente concepto, que es el de reducción, es un concepto mucho más de nicho. ¿Por qué? Porque va a ir dirigido a las emprendedoras y emprendedores que inicien su actividad económica. Es decir, comenzar la actividad económica, bien sea por compraventa, bien sea por apertura de farmacia, bien sea por donación, herencia, ya veremos 5 casos, todo esto va a estar premiado. Y es un incentivo que es un derecho. En fiscalidad es muy importante que lo hablaremos mucho en el programa, lo que es una opción y lo que es un derecho. ¿Por qué? Porque una opción, ¿qué pasará? Una opción, si tú no la coges, pasa. Un derecho, si tú no lo coges, puedes volver a ejercitar la posibilidad de tener ese derecho. Eso lo repetimos mucho también en el programa. El último incentivo que habría para pagar impuestos, que está mucho más relacionado con el año en que se produce esa inversión, o sea, seguimos con el ejemplo de esa cajonera, ese robot, ese rótulo, el año en que tú inviertes en eso tendrás una deducción en la cuota que estará en torno al 5%. Entonces, bueno, pues tenemos tres incentivos muy interesantes que los dos de abajo, los estos dos de abajo de aquí, son grandes desconocidos para los titulares de farmacia. Le contaba el otro día a Judith y se lo enseñé, que fue una cosa muy, muy ilusionante para mí, que el año pasado, cuando acabó el programa, hubo una alumna que me envió un mensaje y me dijo, mira Juan, he revisado, como nos dijiste, la declaración de renta pues, del año 2022, 2021, y no me habían aplicado la reducción del 20%. La he pedido y me la han dado. Bueno, pues la verdad, para eso está hecho este programa, ¿vale? Para que vosotros, cuando se habla de, por decirlo así, ¿no? de base imponible, ¿no? Pues tengáis ya un mínimo concepto, ¿no? Y penséis un poco por dónde van las cosas. Uno de los temas que más hablaremos y que, sobre todo para la gente que acaba de comprarse la farmacia, es precisamente esa amortización del fondo de comercio. Y no sé entre los asistentes, pero como estoy casi seguro que yo soy el más mayor, ya lo puedo decir que antes de 1996, es decir, hasta 1995, cuando alguien compraba una farmacia, no había amortización fiscal. Esto hay gente que dice, me estalla la cabeza, Juan, ¿y cómo se compraba la farmacia? Bueno, realmente desde el 1 de enero de 1996 hasta 2002, la legislación ha permitido amortizar entre un 10 y un 15%. ¿Qué es el fondo de comercio? Para explicarlo súper rápido en este ratito y que nadie, aunque sea poco rato, se lleve mensaje. El fondo de comercio es el precio que tú pagas en la escritura por la farmacia, excepto el stock. ¿Vale? Es ese valor que suele decir, pues mira, el fondo de comercio
el inmovilizado que hay allí, los ordenadores, pues el fondo de comercio es ese valor de compra que tiene la Hacienda vio que íbamos muy rápido y cobraba poco, y entonces desde el año 2003 a 2011 rebajó este tipo impositivo, más que impositivo, este tipo de amortización, entre el 5 y el 7,5. Y ahí vivíamos tranquilos. Llegó 2012 y 13, lo pongo en rojo porque hubo un poco de lío, y entonces, ¿qué pasó? Que en principio el gobierno en ese momento planteó rebajar la amortización hasta el 1 y el 1,5. Imaginaros la gente que se había comprado una farmacia en el año 2010, en el año 2007. Yo le había hecho un Excel en el que cada año se amortizaba lo que veis aquí, el 5 7,5%. Es decir, que había una gran cantidad de dinero que no pagaba impuestos, y ahora yo le dijera que es un 1, un 1,5, ¿no? Bueno, pues aquí el colectivo farmacéutico se unió y se presentaron una serie de documentos a los políticos en ese momento, y se aprobó este Real Decreto que veis aquí, y que, fijaros qué dijo. Dijo que, bueno, no habrá el 1 y el 1,5 para empresarios, persona física, con facturación inferior a 10 millones de euros. Bueno, un poco blanco y en botella, ¿no? La mayoría de farmacias españolas. Por lo tanto, esto quedó tachado, y desde 2012, 13, incluso en el propio ejercicio 2025, sigue siendo amortizable entre el 5 y el 7,5. Vale, vamos a entrar después de amortizar, después de ese primer mecanismo digamos, de diferimiento impositivo. Vamos a entrar en la reducción, ¿no? La reducción del 20%, que este sí que va a ir muy destinado a 5 nichos de farmacias, ¿vale? Tema importante, recordar, es un derecho. Por lo tanto, si alguien, siempre lo comentamos, y de hecho fue esta compañera vuestra creo que fue del curso en Barcelona el año pasado, la que me envió el mensaje sobre este tema, ¿no? Y me dijo, un poco, lo he mirado en casa, ¿no? Porque lo que hacemos mucho en nuestro programa es ponerlo muy práctico, es decir, ponemos la declaración de la renta, no ponemos la teoría, ponemos el modelo 100 y ponemos dónde se tendría que haber rellenado. Entonces es muy fácil dónde ver que no se ha rellenado, ¿no? Aquí fijaros que los nichos de farmacias a las que se podría aplicar esta reducción del 20%, que es mucho dinero, ¿eh? Es 20%, está limitado a 100.000 euros, es decir, en reducción del 20%, 20.000 euros, pero bueno, 20.000 euros sigue siendo mucho dinero. Esto se puede aplicar a las farmacias que se compran, siempre con un pequeño requisito de que en el año anterior de esa compra no haya ejercido una actividad empresarial, sea la que sea profesional, o bien que ese resultado sea, pues, sea negativo, ¿eh? Lo digo porque también hacemos un poquito de asesores en el programa, ¿no? Y si tú te has vendido la farmacia anterior en el mes de octubre y la siguiente te la vas a comprar en el mes de septiembre del año siguiente, hombre, la verdad, perder 40.000 euros, ¿no? Por ese tema, pues parece un poco arriesgado. Pero claro, hay veces que en esas operaciones los asesores fiscales brillan por su ausencia. Entonces tú puedes perder un dinero sin ser consciente de ello, ¿no? ¿Qué más? Las aperturas, por supuesto, las aperturas también podrían. Las heredadas, claro que sí, no hay fondo de comercio, pero sí que hay un inicio de actividad. Las donadas, y luego estarían las copropiedades, pero para las personas que entran en la copropiedad. ¿De acuerdo? No para toda la farmacia, tú tienes la farmacia, entra tu hija, pues tu hija en ese 25, en ese 30, en ese 40% que tu hija ha entrado, ella tiene derecho a una reducción del 20% en ese sentido. Por lo tanto, muy interesante, ¿vale? Esta reducción, ¿cómo se define? De una forma un poco coloquial. Es una reducción del 20% del rendimiento con tope de 100.000, es decir, si tienes un rendimiento de 120, no va a poder ser del 20% de 120, sino que serán 20.000 euros. Y fijaros cómo se aplica. Se aplica el primer ejercicio en que la farmacia dé un resultado positivo y el siguiente, ¿no? Y aquí muchos de vosotros dirán, Juan, esto a estas horas es un poco duro, ¿no? Porque, ¿por qué no nos dices el primer año y el siguiente? Bueno, os digo el primer ejercicio que sea positivo y el siguiente, porque a veces el primer año no da un resultado positivo la farmacia, ¿no? Si hemos comprado la farmacia en el mes de octubre, en el mes de noviembre, en el mes de julio, pues a lo mejor la amortización del fondo de comercio, todos los gastos notariales, todos los gastos iniciales que han existido en la farmacia, de estudiarte la comisión, de la financiación, pues te da negativo. Pues Hacienda te espera a ese primer año que sea positivo y siguiente. Ahí entra un poco
que lo explicamos en el programa mucho, y es mirarte y saber que la fiscalidad tuya nadie se va a preocupar más que tú, ni siquiera tu asesor fiscal, sino tú. ¿Por qué? Porque imaginaros, por ejemplo, que diéramos un rendimiento en vuestra farmacia de 2.000 euros, ¿no? Porque hemos hecho las amortizaciones, tal, y nos quedan 2.000 euros. Claro, el 20% de 2.000 euros son 400 euros. ¿Menos da una piedra? Sí, pero es poco. ¿Y si apuramos las amortizaciones y damos menos 1.000 euros o menos 1.500 euros legalmente, pues ¿qué pasará? Que Hacienda nos esperará al año siguiente a empezar la reducción del 20%. Es decir, que ganaremos un año. Y eso, si no te lo dice nadie, nadie va a preocuparse de ti. ¿Qué intentamos? Dejar 4 conceptos en el programa de FEDE y de SIC para que los titulares y las titulares, cuando se examinen su fiscalidad, que tampoco hay que hacerlo cada día, tengan 4 conceptos claros. Después de esta reducción, vamos a la última, vamos a la deducción en la cuota, que este sí que es un súper desconocido. El anterior lo era, pero este también es un súper desconocido. Que esto, ¿qué le decimos? Os he puesto aquí el formato de la propia declaración de la renta para que veáis un poco, y esta diapositiva, se lo comentaba el otro día Judith, es exacta a la que ponemos, ¿vale? Hay algunas que he puesto algo diferente, esta es exacta, porque esta es un poco la forma metodológica de enseñar, ¿no? Que es sobre el propio modelo tributario. Es decir, si en esa casilla 0836 habéis invertido en la cajonera y no hay nada, pues un poco alerta. Alerta porque estás perdiendo un derecho de un 5% de deducción. Como siempre, hay que mirar los años no prescritos, ¿vale? Años no prescritos que hoy en día serían desde el año 21 hasta el año 24. Si vosotros habéis hecho una reforma, habéis invertido en un robot, habéis puesto unos rótulos, habéis puesto una reforma porque habéis puesto unos nuevos ordenadores, resulta que habéis puesto la puerta esta que cierra automáticamente. Ahí tendría que haber una deducción del 5%. Que cuando hacemos el curso presencial, lo explicamos bastante, de una forma muy gráfica, ¿no? Y os pongo, no os lo puedo hacer ahora porque es más difícil, ¿no? Pero imaginaros, sale una persona y dice, mira, yo compré la cruz de la farmacia y el 5%, pues oye, son 300 euros, pero bueno, con esto tampoco me vas a restar, ¿no? De los impuestos mucho dinero, ¿no? Porque 300 euros, si me lo he dejado, ¿no? Entonces yo suelo hacer siempre el mismo ejemplo, ¿no? Cojo uno de los vasos que hay en los pupitres, ¿no? Y le digo, mira, vamos a pensar que tú no te las has aplicado y tú te lo tenías que haber puesto en esta cantidad y te habría salido 300 euros. Pero bueno, yo tengo el poder de cambiar la agencia tributaria y decirte, no te preocupes, soy un emisario de la agencia tributaria, yo te pongo aquí los 300 euros que no te has deducido en este botecito y de verdad, de forma legal, te los puedes llevar, ¿no? Entonces le pregunto a la persona que me ha dicho que era poco, 300 euros, ¿no? Le digo, ¿te lo llevarías o no? Me dice, hombre, claro, si es mío. Y entonces, en ese momento es cuando le digo, entonces 300 euros sí que es dinero, ¿no? Por lo tanto, es una forma de pensar un poco distinta, ¿no? Queremos transmitirnos desde este programa de FEDE y ESIC la importancia de esta fiscalidad. Por último, ya para no aburriros mucho más, analizamos, por supuesto, la venta de la farmacia en toda su plenitud. Cómo se calcula la ganancia patrimonial, que el stock no es la ganancia patrimonial, que si son factibles las operaciones de pago aplazado, de que tú vendas la farmacia a plazos, que si son deducibles los honorarios de un posible intermediario, que si hay una planificación familiar en la que la hija, el séptimo pago, ya no le paga a su madre, ¿qué ocurriría? Es decir, aquí la verdad es que, bueno, lo pasamos bastante bien porque vemos un montón de casos prácticos en los cuales muchas de las personas que asisten tanto en Valencia como en Barcelona están dentro de estos procesos. Entonces, muchas veces en la siguiente clase nos dicen las alumnas o los alumnos, Juan, mira, he metido esta variable y con esto pues no contábamos y seguramente podremos hacerlo, ¿no? Y ya para finalizar, damos buenas horas de lo que son las relaciones de la agencia tributaria y la farmacia, ¿de acuerdo? Porque no podemos olvidar que la agencia tributaria en nuestro país tiene un papel muy preponderante y a la farmacia se dirige desde 3 departamentos de la agencia tributaria. El primero,
que es el departamento de gestión, en el que, por ejemplo, esta mañana, pues una clienta que tiene la farmacia de hace un montón de tiempo, pero nunca la había llamado a Hacienda, pues ahora con toda la inteligencia artificial, con todos los robots que tiene Hacienda, le han enviado una cartita y le han dicho, te hacemos un requerimiento para que nos envíes los libros de la renta 2023, ¿vale? Estos son unos requerimientos que lo que hacen principalmente es comprobar lo que has puesto, ¿vale? Comprueban y si ven que, por ejemplo, pues dentro de los gastos deducibles has puesto un curso de cocina china, pues claro, igual te dicen que eso no está justificado, ¿verdad? Con la actividad de farmacia, ¿no? Y te podrían perfectamente a lo mejor quitar ese gasto que tú has pensado que era fiscalmente deducible. Pero el departamento un poco más importante de la agencia tributaria no es el de gestión, sino que es el de inspección. El departamento de investigación, ¿qué hace? Investiga, es decir, no solo comprueba, sino que te dice, bueno, pues tráeme, por ejemplo, un listado de todos tus extractos de cuentas bancarias para yo comprobar las cajas que cada día o las transfers que cada día tú haces en digamos, en lo que sería la oficina de farmacia. Por último, la última pata de la agencia tributaria es el departamento de qué, de cobrar, ¿no? Porque te pueden decir cuánto debes, pero luego lo más importante es, pues lo dicho, cobrar, ¿no? Ya sabéis que España ha copiado el modelo italiano de cuando era presidente Berlusconi, de esas famosas listas de morosos, ¿no? Son listas de morosos que antes era cuando la persona tenía más de 1 millón de euros de deuda, ahora ya la han bajado a 600. Entonces, incluso hacemos el ejercicio de, bueno, pues oye, ¿cómo es esta lista de morosos, no? Juan, ponnos un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se emite? ¿Sale en el BOE? ¿Es pública, no? Pues también lo hacemos, ¿no? También enseñamos ahí, pues, simplemente que sepáis que ese mecanismo existe y que, bueno, pues realmente es una exposición pública copiada de Italia que parece que empieza a dar su resultado en España. Para ver un poco el final, ¿qué hacemos? En base a lo que antes hemos dicho, os diferenciamos muy bien si en la farmacia tenéis un requerimiento o bien es una inspección de Hacienda. Para ello, pues, os ponemos documentos muy, muy gráficos. O sea, documentos que si los veis aquí, ya en cualquier momento que los tengáis en la farmacia, los vais a reconocer y realmente podéis familiarizaros muy fácilmente con estos documentos. Incluso, una de las cosas que explicamos en la segunda clase es cuando hay una inspección por personación, ¿no? Porque hay veces que nos dicen, bueno, Juan, he oído hablar de que en una farmacia no sé, imagínate, de Santander, pues llegaron por la mañana y llevaban una orden judicial y le extrajeron la información y demás, ¿no? Bueno, pues explicamos de forma concreta cómo tiene que ser esa orden judicial, qué componentes tiene que llevar esa orden judicial de que sea el día exacto, de que sea de forma personalizada, a dónde se autoriza entrar. Puede entrar a la botica, puede entrar a la rebotica, puede entrar al piso de arriba. Incluso decimos textualmente, ¿no? Lo que la autorización permite, ¿no? Aquí siempre nos reímos mucho en la clase porque la agencia tributaria utiliza este verbo de desterrajar puertas, ¿no? Yo incluso no sabía que existía el verbo de desterrazar, ¿no? Y aquí pues vemos un poco hasta dónde puede llegar la inspección tributaria, siempre con una orden judicial, o con una autorización del delegado de Hacienda, ¿no? Por lo tanto, bueno, vemos un poco cómo tienen que ser todos estos documentos, cómo tienen que reflejarse y qué precaución hay que tener, ¿no? Yo en este caso, Tomás y Judith, lo dejaría ya en esta última página para que un poco, pues, creo que intentar haber hecho una pequeña pincelada de lo que serían creo que 10 horas, ¿no, Judith? Sí, 10 horas 10 horas. de clase que realmente, pues bueno, de momento hemos conseguido que no se vaya nadie de las No, clases, no, al que es lo contrario, importante, lo hemos hicieron más. conseguido. Y nada, estoy a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias por esta charla que siempre pues, haces muy ameno en lo que parece muy complicado. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, pasaríamos a la parte de Begoña. Ahora cambiaremos de tercio porque hemos visto temas de fiscalidad, de números. Y bueno, pues lo dicho, que tenéis
la posibilidad también en el programa pues de contar con este asesoramiento por parte de los mentores del programa, que como os comentaba Juan Antonio, pues luego se crean también relaciones muy bonitas, ¿no? De que Sí. hay este acompañamiento y después del programa incluso pues mantenemos el contacto con estos alumnos y nos van contando su evolución y cómo lo están poniendo en práctica. Así que nada, muchísimas gracias Juan Antonio, de verdad. Yo os dejaré, os espero a todos los que queráis en El las lunes que, clases no, el y miércoles que viene en Barcelona empezamos el curso, así muy que bien, muy bien. Pues ya yo os espero en las nuestras y muchas gracias a todos los asistentes, a nada, a ti. Begoña por acompañaros y a Tomás y a Judith por ponérmelo todo tan facilito. ¿Vale? Mil Muchas gracias, A Juan gracias, ti, Juan Antonio, un Antonio. lujo. gracias. Muy Un saludo a interesante, todos. muchas gracias. Hasta luego. Pues eso, que cambiamos de tercio y vamos a hablar también de otros temas que se ven en el programa, que tienen a ver más con la relación que tenemos con nuestros pacientes y clientes. En este caso, Begoña nos va a hablar de fundamentos, de ideas principales que os tendríais que llevar de la parte de marketing y por qué marketing en la farmacia y qué me aporta y cómo hacerlo. Así que, Begoña, también para nosotros es un placer que nos acompañes en esta sesión y nada, todo tuyo. Muchas gracias. Adelante. Bueno, pues ya empezar, yo soy, bueno, quiero empezar arrancando que lo que veremos en el curso, o sea, lo vamos a ver ahora en como unos 20 minutos, no quiero coger mucho más, 20-25, es lo importante que al final es el marketing y sobre todo en el siglo XXI y sobre todo desde la adopción social de Internet y ahora con la inteligencia artificial, es decir, no os voy a contar a ninguno de vosotros nada que no sepáis ya, ¿vale? Entonces el marketing, mi intención es que veáis tras mi charla que el marketing no es solo publicidad y no es eso que se piensa mal, que es propaganda. Es una herramienta y lo tenéis que entender como una herramienta fundamental en cualquier negocio, pero por supuesto también en el vuestro, ¿vale? Yo ya me presentaré en el curso, pero bueno, soy doctora en comunicación y mi especialidad es marketing digital precisamente. Lo que quisiera haceros entender ahora en estos 20 minutillos es que es fundamental, el marketing es una herramienta que os va a ayudar a comprender, sobre todo a vuestros clientes, que están muy disputados además. También os va a ayudar, hay que diferenciar lo que es el marketing tradicional del online, pero yo no solamente vais a ver temas de marketing online o marketing digital. El marketing tradicional es la base y sí que es la mejor escuela de marketing en España y lleva ya muchas décadas enseñando esa base y es una base que también es necesario saber. O sea, es la base para luego poder entender el marketing digital. Os va a dar muchas herramientas de análisis que es fundamental porque tener un negocio sin analizar el día a día, verdaderamente al final es que no sabes hacia dónde estás yendo y es un poco peligroso hoy en día porque además vosotros como emprendedores estáis arreglando vuestro propio dinero y en algunos casos incluso el patrimonio familiar. Y lo importante que es conocer muchas tácticas que os enseña el marketing para fidelizar a los clientes, que al final es el kit de la cuestión, ¿vale? Entonces, evidentemente, tenéis mucha competencia hoy en día. Bueno, grandes cadenas, farmacias online están haciendo mucha mella en el sector. Además, la competencia se ha intensificado. Con la farmacia más la parafarmacia, también tenéis en esa otra pata pues, competencia. Los clientes además están muy informados y vosotros tenéis ahora, seguramente la mayor parte de vuestros clientes son la generación eh, baby boom, mal llamados boomer, y la generación X, pero en breve os van a venir como clientes principales los millennials que están muy digitalizados y que precisamente es esa generación la que adoptó las redes sociales, pero es que la generación Z en unos 10 años está ahí y ese es el futuro de vuestra farmacia. Entonces habrá que entender esa forma que tienen que además es ya cultural, que seguramente que vosotros también lo hagáis de esta manera cuando vais a comprar, que te digo yo, ropa en internet, esa forma que se tiene de comprar, que se llama web rooming, donde tú chequeas primero en digital, buscas un producto, tienes aconsejadores ahora con la inteligencia artificial, por cierto,
qué mejores productos para qué, y ya vas a la farmacia y el papel que de toda la vida ha tenido el farmacéutico de aconsejador o de filtro, cada vez está siendo más disputado y ahí también hay que estar en esa lucha. Entonces, básicamente, el marketing te ayuda a diferenciarte de los demás. Esto que utilizamos en marketing, la terminología Unique Selling Proposition o por la USP, proposición única de valor, donde se te ayuda en el curso, porque no es solamente la parte teórica, es decir, además de la parte teórica que es necesaria para comprenderlo, eh, teoría a teoría o módulo a módulo o epígrafe a epígrafe, hay una parte en la que se va a dar una práctica y va a haber un momento de reflexión, que era lo que decía Tomás, que a veces es muy necesario, una parte de brainstorming en prácticas que podamos poner tanto en grupo como individual, donde tú esa reflexión ya te la llevas puesta a tu negocio. Y una de las más importantes quizás y que se enseña en marketing es encontrar un valor diferencial ante tanta competencia. Pues bueno, digamos que hace muchas décadas era muy fácil porque no había apenas competencia, pero ahora la competencia no solo la tienes a pie de calle, ¿vale? Entonces, eh, son todas esas herramientas que básicamente te va a ayudar a entender al cliente, a atraer a más clientes y sobre todo a fidelizar a los clientes, que eso sí, que es la parte más difícil quizá hoy en día, ¿vale? Entonces, tendremos técnicas o herramientas tanto de marketing tradicional, que como ya he dicho es la base, y añadiremos las de marketing digital, pues en las redes sociales, los opinadores, pues, Google y otros, incluso hasta foros, donde a veces una mala crítica nos puede llegar a hacer mucho daño porque sabéis que luego los buscadores eso se está indexando. Cómo se puede utilizar a lo mejor el correo electrónico para un target o un público objetivo que sea más maduro, pero cómo el público más joven está ya utilizando la inteligencia artificial y ahí hay que estar con técnicas como el SEO, amén de otras técnicas como el SEM, cómo hay que tener una relación constante con el cliente, pero de una manera, esto que llamamos experiencia de omnicanalidad. Es decir, que el cliente pueda estar en contacto contigo en la farmacia, pero también en contacto contigo si en ese momento necesita algo en la página web, pero a lo mejor una aplicación donde pueda hacer un pedido. Bueno, incluso el uso del WhatsApp, que ya se está haciendo en muchas farmacias para avisar al cliente de tu producto que no tenías esta mañana y has pedido, ya está. ¿Vale? Entonces, bueno, marcos que han cambiado, pues no detallaré mucho en esto, que quizás es más árido, pero sí, por ejemplo, este verano el gobierno ha metido una nueva ley de marketing de influencia que de alguna manera, no tanto a vuestro sector, pero sí a la parte de parafarmacia, vuestro sector va a afectar, porque vosotros mismos ya sabéis que hay muchos influencers que están ya opinando y algún ejemplo habréis tenido de algún cliente que os ha llegado a la farmacia con ideas muy raras de, no, es que, mira, el otro día fue tendencia en X, una farmacéutica que se quejó que le había llegado un cliente a la farmacia diciendo que el agua no hidrataba, que no hidrataba y que entonces al agua había que echarle sal. Claro, vosotros que sois científicos sabéis de sobra que el exceso de sal pues es malo para la tensión, amén de otras cosas. Bueno, pues esto durante 3 días fue tendencia en la conversación de esta farmacéutica y lo que yo veía en esa monitorización como una especie de insight de consumidor, lo que yo estaba notando es que muchos usuarios de esa red social de X se quejaban de que por qué los farmacéuticos no paraban los pies a todos estos influencers que estaban pues recomendando cosas muy surrealistas, pues yo qué sé, dietas raras para adelgazar en 3 días, perder 6 kilos en 3 días, que primero es imposible y luego si es posible, desde luego es bastante peligroso o el sentido común te hace pensar que es peligroso, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues evidentemente lo que te va a ayudar el curso es a tener herramientas
que además en el curso las vas ya a utilizar para poderlas implementar al día siguiente del curso, donde tú puedas entender las necesidades, esto que llamamos en publicidad los insights del cliente, o sea, lo que verdaderamente necesita el cliente incluso antes de que lo pueda verbalizar, qué oportunidades y qué posibles amenazas, diseñar estrategias no para cubrir este año, sino estrategias que puedan ir a más medio plazo. Largo plazo igual, todo va muy rápido hoy en día, pero bueno, es así. Entonces, bueno, tienes el famoso análisis DAFO, que es el análisis por antonomasia de marketing, que yo no sé, incluso del mundo empresarial, que seguramente lo hiciste cuando te creaste el business plan de tu propia farmacia, si te lo creaste, seguramente en ese momento hiciste un buen DAFO para hacer una presentación de tu proyecto de farmacia, pero ese DAFO ya está anticuado. Tienes que volver a darle un buen DAFO. Lo ideal sería que fuera anual, si no semestral, al menos anual. Pero bueno, hay que mantenerlo para saber pues, qué amenazas tienes. Competencia, online. Yo añadiría pues los influencers que he citado, que en fin, los que llamamos en digital los criptobro, ¿no? Que se dedican a opinar de cualquier cosa, tipo Yados y gente así, ¿vale? Entonces, bueno, más análisis que te va a ayudar en esa parte de analítica de herramientas que tiene el marketing, las 5 fuerzas de Porter que te permite, bueno, pues saber los nuevos competidores que te van a venir, la competencia actual, toda esa reflexión te permite poder planificar más allá de estoy cubriendo este año. Pongo por aquí el ejemplo, farmacias online, pues por ejemplo las farmacias de Andorra, que vosotros seréis conscientes que hubo una época en la que se puso muy de moda y ese boca a oreja se transmite a través de foros y a través de las redes sociales y hay herramientas, algunas gratuitas, que se llaman herramientas de monitorización o de escucha social, de social listening, de escucha social, que te permiten a ti anticiparte a eso a esas cosas que ya se están hablando, por ejemplo, en redes sociales y que de alguna manera te van a afectar, como por ejemplo que hay muchas búsquedas pues esto, en farmacias online Andorra, pues me imagino que para escaparse de lo de las recetas, me imagino que será por eso. Análisis Pestel, es decir, análisis del DAFO, el Pestel, o sea, hay muchísimos análisis que son herramientas para el marketing que te ayudan básicamente a entender en qué situación estás, en dónde es posible que vayas a estar y por lo tanto a partir de ahí hacer una buena estrategia para tu farmacia, porque es que tu farmacia es un negocio, es business y por lo tanto todo eso hay que planificarlo. El benchmarking que es básico también en un business plan, en un plan de negocios y en un plan de marketing. Es básico analizar la competencia, porque evidentemente vas a analizar no solamente para saber qué cosas hacen bien, que te interesa, también necesitas saber qué cosas hacen mal para entender por qué hueco puedes entrar tú. Bueno, entender pues eso, la monitorización para las reseñas online, entender qué cosas están haciendo hoy en día que los clientes puedan ser fieles y recurrentes, que es básicamente lo más interesante, o sea, casi tanto o más que captar nuevos clientes te va a interesar fidelizar los que ya tienes. Eh, y todo eso por tu área de tu mercado, tu área de actuación, pero también en la parte online, ¿no? Es el ejemplo que os he puesto de influencers que se han metido, entre comillas lo de metido, porque no os quiero ofender, pero algunos de ellos se han metido como a farmacéuticos o a pseudofarmacéuticos y esto es un riesgo y hay que estar allí para dar también esa batalla, incluso por vuestro negocio y por vuestro sector, ¿no? Como también fue en su momento cuando todo el mundo adoptó Google, que a Google le llamaban el médico de cabecera, ¿no? Y los médicos de cabecera estaban preocupados, pues esto. Análisis como las 4 P del marketing, pues el producto, aunque vosotros
el posicionamiento debería ser, no vendéis medicamentos, o sea, no sois vendedores de medicamentos, o sea, es un posicionamiento más de encontrar soluciones de salud. Esto, hay un ejemplo muy clásico que se enseña en las escuelas de negocio como ESIC, pero que también lo habréis visto si os acordáis de la película Wall Street Wolverine. Hay un momento en el que DiCaprio pregunta a uno, véndeme este boli, ¿no? En las escuelas de negocios se enseña como, ¿para qué quiere un cliente comprar un martillo? Bueno, al final, lo que te intentan demostrar es que no quiere comprar un martillo por tener un martillo, porque lo que quiere es colgar su cuadro maravilloso, o lo que quiere es firmar el boli para firmar el contrato de su vida, etcétera, etcétera. Es decir, el posicionamiento tiene que ser salir de la caja de estoy vendiendo productos para pasar a vender soluciones, porque cuando alguien te llega a la farmacia que tiene un problema de esto y lo otro, a ti lo que te ves como una referencia de peso y con prestigio que le va a solucionar ese problema, ¿vale? Entonces es ahí, de esa manera, como tú te vas ganando la confianza, ¿vale? Entonces, bueno, cómo manejar el tema de los precios para no entrar en la batalla de los precios, o sea, y eso lo habréis visto de otros sectores, sectores como el de la telefonía, que entraron desde hace ya décadas en la guerra de los precios, acaba siendo un commodity, es lo más fácil para acabar siendo una marca blanca. Y luego en la P de plaza o lugar, place en inglés, ya no es solamente tu barrio, evidentemente es también en el online. Y eso veremos en el curso técnicas de SEO o de posicionamiento digital. Veremos también cómo ese posicionamiento va a afectar con la inteligencia artificial, que son como los nuevos recomendadores, y hay un boom impresionante a nivel mundial, y especialmente con clientes que tengan 30 y pocos años para abajo ya lo están utilizando, y tu farmacia tiene que estar ahí. O sea, cuando alguien le pregunta a un Copilot o le pregunta a un ChatGPT, cuando pregunta o la farmacia más barata, o las mejores farmacias, o el mejor limpiador facial o lo que sea, para que tu web esté preparada para que ChatGPT lo coja de referencia y esté ahí, ¿vale? Y luego, evidentemente, toda la parte de promociones que hay que gestionar, pero no estacionalmente, sino hay que planificarlo a lo largo de todo el año y estar haciendo pruebas, porque eso es la parte buena del marketing y de todas las herramientas de marketing, es que te dan datos. Y los datos es la base que tú vas a tener para saber si hago más de esto o dejo de hacer esto. Porque hacerlo al tuntún no tiene sentido, ¿vale? Entonces, bueno, pues evidentemente esto ya lo que he comentado, más allá de vender, o sea, veréis que hay muchas, no exactamente farmacias, pero empresas relacionadas con vuestro sector, tipo Megalab, laboratorios, etcétera, que están basándose en una salud integral, una experiencia de todo esto, donde, bueno, pues evidentemente ahí tenéis vosotros un papel muy importante, y lo que ha cambiado las farmacias de cómo, pues de hace ni 20 años, incluso hasta 15 o menos, de cómo entras en una farmacia y se han ido pareciendo cada vez más, por una cuestión de experiencia de usuario, a una tienda que a la típica farmacia botica de toda la vida con el farmacéutico detrás del mostrador, pues evidentemente se nota. Entonces, bueno. Importante otras cosas, vamos a ver temas no solo de posicionamiento de marca, que es muy importante porque tu farmacia es una marca, sino también políticas de precio, ¿vale? Para no basarse en esto que he dicho, para que no te conviertas en una marca blanca compitiendo todo el rato por precio, que al final es un posicionamiento cero win-win, o sea, es como una batalla en la que se entra y no se salen, ¿vale? Internet, hay que estar. Esta es la pregunta, pero ¿tengo que estar o no tiene? Es que yo creo que ya esa pregunta no tiene sentido. Y también habrá un peso, porque
además sí que es una referencia en marketing digital en España y hay un peso muy importante porque tienes que dar esa experiencia omnicanal. Es decir, lo digital no quita lo físico que tú ya has construido y que seguramente tengas muy bien y que haya que repasar por si hay que cambiar algunas cosas y modernizar algunas otras, ¿no? Pero al final la web es tu carta de presentación, pero también las redes sociales es donde tú estás vendiendo, entre comillas, tu marca desde una perspectiva de divulgación y de referencia. Y sí funciona, porque vosotros mismos seguramente hayáis visto cuentas en Instagram y últimamente también en TikTok, donde hay incluso hasta farmacéuticos que se están convirtiendo como en mini influencers o influencers del sector y eso por supuesto que repercute en su propio negocio, ¿vale? No digo que tú te tengas que convertir en un influencer, pero sí entender ese mecanismo. Y bueno, quién sabe, a lo mejor algún empleado tuyo que sea más ducho en redes sociales sí podría tener ese papel. Pero no os voy a contar porque seguramente que vosotros ya sabéis la importancia que redes sociales como Instagram tienen en vuestro sector, ¿vale? Entonces, bueno, otros canales que puedan ser newsletters, que por ejemplo es una herramienta que de un año para acá se ha puesto muy de moda y que ahí, por ejemplo, os va a aliviar mucho el peso, o sea, vais a poder aprovechar a aquellos que tengáis un blog, si es que lo tenéis, o una página web en vuestra farmacia, es otra forma de hacer también email marketing. Em, es ese papel que se entiende que tenéis que tener ya los farmacéuticos, no solo de vendedores de productos, que no sería el posicionamiento correcto, sino también de divulgadores. Y evidentemente hay una parte y hay una técnica que se llama el del buyer persona, donde se hace una especie de retrato robot y es individual, es decir, cada uno tendréis, dependiendo del barrio donde estéis y también el tipo de farmacia que tengáis, vuestro propio buyer persona. Y os va a servir, bueno, pues para poder entender el qué está buscando o qué soluciones les vais a tener que aportar hoy en día a los consumidores actuales. E insisto, sobre todo en generaciones más jóvenes como la Z o la millennial, porque son muy digitales y están pegados a un móvil, básicamente porque están pegados a un móvil y tendrás que hacer una estrategia para captar también a esta gente. Entonces, bueno, está ese consumidor digital y de redes sociales, fijaros, un 70% de ellos busca información online, pues tienes que estar ahí. Un 85% reconoce que le influyen las reseñas, pues tendrás que monitorizar tus reseñas y hacer una estrategia de gestión de crisis en el caso de que no hayan sido positivas para poderlas borrar o aminorar, ¿vale? Y sobre todo habrá que crear otra tipología de producto. No me vale una web que es como si fuese un marketplace, que en plan de la foto del producto y el titular con la descripción pequeña del producto. Tiene que haber algo mucho más dinámico, pues porque la gente, hay un mayor engagement con todos los contenidos que son visuales. Y a cómo hacer un buen calendario de contenidos para vuestras redes sociales o cómo hacer una página utilizando un WordPress, por ejemplo. Hay WordPress, hay posibilidad de hacerlo gratis en WordPress, o sea, no te asustes. Que en digital, la parte buena de digital es que está desde lo más caro del mundo, si es que tienes ese presupuesto, a lo gratis total, ¿vale? Esa decisión la vas a tomar tú. ¿Qué es lo que más te va a interesar? Y luego, evidentemente, pues las redes sociales. Mirad, esa foto que os pongo abajo es una búsqueda en la inteligencia artificial de Microsoft que se llama Copilot, donde simplemente poniendo farmacia te ponen los 6 primeros resultados. ¿Y por qué esas farmacias y no otras? Porque esas farmacias han sabido indexarse bien.
pues en ese menú de resultados hay que estar. Y luego Instagram, que bueno, ¿vas a vender más por Instagram? Sí, vas a vender más marca por Instagram. Eso te lo garantizo. Y también el vender marca, el estar, eso que se dice en marketing, en el top of mind, es decir, el estar en la mente del consumidor, sí te va a ayudar a una cosa que es muy difícil y en vuestro sector es muy importante, que es generar confianza, ¿vale? Básicamente porque si no lo hacéis vosotros los farmacéuticos, pues seguiremos teniendo gente rara que nos vende cosas muy raras, ¿vale? Entonces, bueno, todo eso son estrategias incluso que, o sea, que cada día que tú tengas, o cada módulo o cada epígrafe de la parte de marketing, te vas a llevar conclusiones para implementar en el momento. O sea, te vas a llevar ideas que has reflexionado en grupo o contigo y conmigo sobre cómo mejorar tu página web visualmente, o cómo mejorar tu escaparate, o qué ideas se nos pueden ocurrir de programas de fidelización, que ya he dicho que ganar clientes es más costoso que fidelizarlos, y fidelizarlos, en cambio, trae más revenue, trae más ROI que salir a ganarlos, ¿vale? Cómo publicar contenido que sea de valor sin que te conviertas en un community manager, que es que ese no es tu trabajo. Tú eres farmacéutico o farmacéutica, pero sí por lo menos una de dos, o cómo hacer un presupuesto de mínimos para que puedas hacer ambas cosas, si es que no tuvieras presupuesto para un freelance, o cómo poder hablar de tú a tú con un freelance o con una agencia de comunicación que te lleve toda esta comunicación y que no te metan un gol, y que tú sepas de lo que están hablando y si lo están haciendo bien o no, y decirles, mira, no, por ahí no, porque yo sé esto, esto y esto. O sea, sí que de esa manera sí que el módulo te va a empoderar para que no venga cualquier cantamañanas a venderte cosas raras porque se llame eso digital o redes sociales, ¿vale? Entonces, también vas a poder gestionar el tema de las reseñas, que es tan importante, y incluso a cosas que tienes que evitar, ¿vale? Hemos mencionado solamente precio, 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 cuando evidentemente tienes que tener una Unique Selling Proposition, es decir, una propuesta de venta, y tienes que apostar por la fidelización y la recurrencia de los clientes. El no medir resultado de tal manera que no sabes si este año es mejor que el que viene o que el que viene, no, eso todo está planificado, porque la parte buena es que el marketing se basa en datos, o sea, no es ciencia infusa, son ciencias sociales basadas siempre en estadística y en datos, ¿vale? Vale, ignorar el mundo digital, porque básicamente yo es que ya no conozco ningún negocio que pueda ignorar el, el- lo, toda la avalancha digital, y sobre todo toda la generación a la que ya no les vamos a poder reeducar en el no uso del móvil, o en el no uso de Internet, o el no uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, bueno, llegarás a conclusiones en el seminario, bueno, las que te expongo a ti: datos, eh, ganarte la conexión y la confianza con los clientes. Las 4P, no solamente las físicas, sino también las digitales, amén de otras técnicas que te va a enseñar el marketing para analizar tu negocio y para poder planificar una estrategia a corto o medio plazo, que tenga sentido, que esté basado en datos, ¿vale? Y bueno, aquí aconsejo, por si quieres empezar ya a abrir boca, si quieres, realízate, por ejemplo, no te voy a mandar deberes, pero si quieres, aplícate, empieza con un DAFO esta semana a ver qué te sale. Si ves que en el DAFO la parte en rojo, es decir, las debilidades, salen más que las fortalezas, vas a necesitar el curso, yo creo, porque le tenemos que dar una vuelta a eso, ¿vale? Y bueno, y en general, en resumen, te voy a enseñar, o sea, te vamos a enseñar en ESIC muchas técnicas que son herramientas. O sea, esa parte teórica luego la vamos a transformar en una reflexión en papel que te va a servir para hacer una estrategia y darle una vuelta diferente. Eso que siempre piensas tú, pues esto me gusta, ves una farmacia, otra farmacia, en otra provincia, en otro lugar,
oye, esto me gustaría hacerlo, pero luego se te olvida o no lo pones en papel o en blanco sobre negro. Todo eso te vas a llevar una especie como de cuaderno de bitácora, ¿vale? Que sin estrés. Si luego no puedes implementar el 100%, no pasa nada. Con que con que implementes un 10%, ya habrás hecho una diferencia, ¿vale? Y solamente quiero terminar, para no alargarlo más, con unos casos de éxito, pero que fácilmente son cosas que podrías hacer tú y, y que tú también podrías estar en este listado. Por ejemplo, estos, Farmacia Jiménez, ¿por qué lo hacen bien? Porque se han posicionado en una cosa en concreta. ¿Quiere decir que no venden otras cosas? No, quieren decir que en su comunicación, sobre todo digital, ellos se han apropiado de la terminología dermocosmética y nutrición. ¿Para quién? ¿Para Google? Pues seguramente para Google, pero cuando Google te identifica y te etiqueta a ti como eso, quien quiera que busque eso, ahí estás tú. Entonces vamos a encontrar tu etiqueta o tu posicionamiento como negocio para que a partir del momento en que lo tengas claro, en tu zona, tú seas la referencia, ¿vale? Además dan contenidos educativos, que esto es una cosa que también fideliza mucho, ¿vale? Sobre todo a un segmento, un target más mujer y sobre todo a un target con más edad, ¿vale? Estos de Barcelona, Farmacia Serra, ¿qué es lo que hacen? Tienen una tienda online, pero también tienen un blog educativo, ¿vale? Ese blog educativo además les sirve para el SEO, para trabajar el SEO. Tienen publicaciones semanales de cosas que son consejos y aunque no vayan a tener miles y miles y miles de seguidores, sí que son tomados como la referencia o son como microinfluencers, ¿vale? Luego hacen otras cosas también bien. Pero bueno, su identidad está muy clara y forman parte de esa comunidad. Por salir de las farmacias, pero también vuestro sector, está este laboratorio que lo conocéis muy bien y que, bueno, pues, humanizar un laboratorio, fijaros qué difícil, pero bueno, que lo han hecho bien porque básicamente han hecho un montón de muchas cosas, o sea, han hecho rebranding, han tenido una identidad más visual, se han trabajado todo, han hecho un montón de análisis y de estudios previos para saber qué hacer, incluso una aplicación, un montonazo de cosas. Kern Pharma, que también ha pasado, además ellos han apostado mucho por publicidad, eso seguramente que lo sabéis, desde un blog, formación con webinars. Las redes sociales son súper activos, es decir, han salido de somos proveedores, ¿ves? Su posicionamiento se ha ampliado. En el top of mind de los clientes, del target, o sea, en la cabeza de todos, incluso de alguien fuera del sector, como podría ser yo. Eh, Incluso su marca a mí me suena. Y luego ya os pongo el ejemplo, sería la carta a los Reyes Magos, el ejemplo total, que estos hacen muchísimas cosas buenas, no solamente en físico, sino también como e-commerce. Y también tienen aplicación. Y también han apostado mucho por la logística, que lo veremos y que también en marketing se incide mucho. Siempre se pone el ejemplo de Zara, pero es real. O sea, la diferencia de Zara y por qué Zara es líder mundial frente a otras marcas, no fue precio, fue que se trabajaron la logística. ¿Vale? Bueno, sí, clientes y básicamente lo que tienen es eso que hemos hablado antes de la omnicanalidad, un negocio integrado, ¿vale? Ya está. En resumen, quiero que sepas que puedes hacer o todo o nada. Es decir, si lo ponemos en un coche, puedes tener un Panda o un Lamborghini. El curso te va a permitir conducir según tu presupuesto y tu tiempo ambos coches. Y ya dependerá de ti la decisión, saberlo, pero con que hagas una de las cosas, ya verás cómo vas a ver, cómo vas a ver el antes y el después, que de eso se trata. O sea, se trata de enseñar cosas que sean útiles, porque el marketing sin la práctica no tiene sentido, ¿vale? Y ya está. Os agradezco muchísimo vuestro tiempo, no quiero entreteneros más y os paso la palabra. Pues muchísimas gracias, Begoña.
porque además creo que has resumido varios aspectos del programa que son muy importantes. Por un lado, el tema de la personalización, que algunas veces también nos han preguntado, ¿pero es un programa solo para farmacias de Fórmula 1 o para farmacias de barrio, de pueblo, pequeñitas? Y como tú decías, ¿no? Al final aquí te enseñamos a conducir y tú ya luego el coche que uses, pues maravilloso. Si es uno de súper alto rendimiento, que quieras invertir muchísimo, tal, perfecto. Que es un coche más modesto, más tal, bien, porque al final las habilidades de conducción te van a servir para cualquier coche y lo importante es que lo hagas bien y así que genial. Y luego también otra cosa que me ha gustado mucho que lo haya sacado ya también en esta presentación son diferentes herramientas, ¿no? Como has enseñado, pues yo qué sé, las fuerzas de Porter, Pestel, DAF o tal, que esto luego, aunque lo veis, ahí veis cosas, por ejemplo, en esta asignatura con Begoña, que pues os enseñará estas herramientas, luego esto lo recuperamos también en la asignatura del plan de acción y esas mismas herramientas que habéis visto ahí con ejemplos y tal, lo aplicáis a vuestra farmacia, ¿no? Y entonces es también la gracia del programa que cada módulo os dará una herramienta para poder hacer luego el plan de acción. No sé si tú, Tomás, quieres añadir algo, mientras si no, vuelvo a O- compartir la presentación y... Nada, un detallito y por aportar, que además otro estigma que tiene, y ahí entro en lo que Begoña se encarga en el programa, el tema del marketing, que lo asociamos a que solamente lo pueden hacer las grandes empresas, para nada, ¿vale? Ahí remito a lo que decía Begoña, dependiendo de qué recursos, de qué presupuesto tengas, pero sabiendo qué tipo de público tienes y cómo se comporta, cuáles son sus nuevos hábitos de consumo y tú teniendo bien definido a través de qué canales puedes interactuar con ellos, eso también es marketing y eso lo puede hacer una farmacia de cualquier barrio, de cualquier ciudad. O sea, Ujú. simplemente, ¿vale? Por aportar es el estima del marketing para las empresas grandes no es cierto. Y en ese programa, en este y en concreto Begoña, más además otro módulo que ese es el de retail, el tuyo Judith, ahí os lo demostrarán. Sí, además es algo que a mí sí creo que es una de las cosas que mejor me habéis transmitido siempre, ¿no? Que al final el marketing es una herramienta, te tiene que ayudar a Correcto. ti a potenciar y que la gente conozca lo bueno que ya tienes, lo bien que ya haces según qué cosas, pero que si no llegas a poderlo comunicar a las personas, que es al final el objetivo de todo, no tiene sentido. Entonces, Tal cual. Y yo ahí súper incluso importante. hasta me atrevería a decir, y ahí si me equivoco, cualquiera de vosotros que estáis ahí, os conectáis y me contradecís, ¿vale? Pero Begoña hacía alusión, es que deberéis tener un DAFO. Yo dudo, creo que ni siquiera en vuestras propias farmacias habéis iniciado vuestra carrera, vuestro reto haciendo ese DAFO. Yo creo que es la primera vez que escucháis esa palabrota. Y si no es así, porfa, activáis y me desdecís, ¿vale? Pero si tuviera que apostar, apostaría que no sabéis ni qué es el DAFO. Pues es la letra A para empezar a plasmar qué queréis que vuestra farmacia sea en el plazo de 2, 3 o 4 años y sabiendo eso, ¿vale? ¿Con qué DAFO partimos y qué queréis vosotros ser el día de mañana? Empezar a crear ese roadmap, ese itinerario de acciones que poco a poco os lleven ahí. Ujú. Total. Y un poco es esta la idea, ¿no? Que al final en los diferentes módulos que habéis visto, pues la parte de fiscalidad, ¿no? Que teníamos, que era gestión legal y fiscal con Juan Antonio, hemos visto con Begoña aspectos que se van a ver en este módulo de marketing y transformación digital, pues a lo mejor, en el mejor de los casos, como decía Tomás, habéis escuchado esa palabra, pero nunca habéis tenido el tiempo o habéis sabido cómo empezar. Pues en el Seguro. programa se empieza y se pone en práctica y ya pues se crea ese plan de acción, pero basándonos primero en analizar y en diagnosticar, ¿no? qué le pasa a la farmacia. Y bueno, tampoco para no robar más tiempo a ninguno de los que estáis conectados y para hacerlo ágil, simplemente nos queda a Tomás y a mí explicar los aspectos más organizativos y de metodología del programa. Como ya os hemos comentado, creo, es una metodología presencial. El programa es 100% presencial. La mayoría del calendario será un miércoles al mes. Un día entero, es verdad, es un compromiso alto ese día, pero la buena noticia es que el resto del mes estaréis libres. Entonces no tendréis ni que hacer deberes, ni tendréis que conectaros a reuniones para trabajos en grupo, ni toda esa parte que normalmente me decís que odiáis bastante de los másteres. Eso no está. Entendemos vuestra casuística del día a día a la farmacia, entonces acudís un día a ESIC, Barcelona o en Valencia. Estamos ahí todo el día, pero no os preocupéis, se combinan clases por la mañana y por la tarde de temas que sean diferentes. Em,
se incluye la parte de la comida para que no os tengáis ni que preocupar en eso. Hacemos todos los descansos pactados con los profesores, entonces ya pues aquí es pues lo que pactéis con Begoña, de si hacéis 2 paradas, hacéis un café, una corta, una larga, me da igual. Y luego todo lo que ponemos a disposición pues desde SIC y desde Fedefarma para tener pues eventos exclusivos solo para la gente que formaréis parte de este Alumni TFG, seminarios que nos pidáis desde la edición en cada sitio, pues a veces que nos pedís, pues nos gustaría hacer formación del BI o nos gustaría hacer formación de comunicación, entonces organizamos alguna cosa específica y luego lo que me encanta también es el día que nos vamos todos de excursión y que tiene mucho que ver con el módulo de Begoña, que vamos a ver y vamos a bichear qué hacen otras empresas, qué hacen farmacias y tal, para ampliar horizontes. Normalmente lo hacemos a mitad de curso, que ya tenéis conocimientos, y nos vamos de retail tour, pues en Barcelona y en Valencia. Y luego, pues también obviamente tenéis el acceso a pedir tutorías para poder hacer vuestro trabajo, porque se os asignará un mentor específico individualmente a cada uno para poder llevar a cabo vuestro trabajo. Entonces, a nivel de plan docente, tenéis el programa donde se especifica cada uno de los módulos, pero simplemente para que lo veáis, se tocan todas las áreas, yo creo, que son de esperar, ¿no? En un máster de dirección, en este caso de oficina de farmacia, ¿no? Y tanto la parte pues, más numérica, que tiene que ver con las compras, el stock, fiscalidad, finanzas, también muy importante, como la parte que tenga que ver más de cara al paciente, que puede ser marketing y transformación digital, o la parte de retail, o toda la parte ya que tenga que ver más con la gestión de los equipos, que es básicamente el liderazgo, Importante. y la parte de innovación, que normalmente es el módulo que normalmente van más despistados, ¿no, Tomás? Porque de ahí que nos contáis. Pero esta es una sesión que lo que os va a hacer es ayudar a poner en forma vuestra mente para que seáis más creativos y podáis de una forma fácil y como con un método sacar ideas, ¿no? Y no desvelo mucho más porque esa clase siempre es muy, muy chula. Aquí también nos gusta decir para un poco nivelar expectativas, ¿vale? Porque a lo mejor quizás alguno de vosotros ahora mismo dice, pero leches, ¿cómo me voy a apuntar yo a este programa si no tengo ni una mínima noción de finanzas o de la parte fiscal? El objetivo no es convertiros en expertos, ¿de acuerdo? Además, antes también lo apuntaba muy bien Begoña. El objetivo que tenemos en todos y cada uno de los módulos que tenéis en pantalla es deciros esas 3, 4, 5 o 6 cosas, ¿vale? Nociones que vosotros debéis saber para adquirir ese criterio y que luego ese sí experto fiscal o ese sí experto finanzas, que sepáis qué le tenéis que pedir o que cuando os diga algo, que vosotros sepáis, como palabras literarias que ha dicho Begoña, si os está metiendo un gol o no se está metiendo un gol, ¿vale? Ese sí que es el objetivo del programa, que adquiráis criterio para luego poder vosotros tomar esas decisiones necesarias que la farmacia necesita. Tal cual, y que sea adaptable a la situación que tengáis en cada Cada uno farmacia, de ¿no? vosotros, correcto. Total. Y esto pues se complementa pues que no solamente los módulos que veis en pantalla, sino un poco lo que os veníamos diciendo al inicio del binomio, ¿no? Fedefarma y SIC, ¿esto en qué se traduce? Pues no solo en un diseño conjunto y una metodología conjunta, sino también en un equipo docente que está formado pues por profesionales que están en activo, ¿no? Sobre todo los que vienen de la parte de SIC, o sea que no se dedican solamente al mundo académico, sino que cada uno de ellos está en su área de especialización, pues Correcto. trabajando de forma activa, por lo tanto tienen la experiencia tanto de poder transmitir conocimientos porque también se dedican a la docencia, pero tienen esa experiencia de su día a día, ¿no? De pues yo esto cómo lo soluciono o cómo lo he solucionado en esta empresa o en esta situación. Tal cual. Y luego tenemos pues la parte de experiencia en el sector farmacéutico, que esto lo aportamos con mentores que somos farmacéuticos y que también pues se dedican a temas ya sea de consultoría, de temas de asesoramiento o temas relacionados directamente con el día a día de la farmacia, como Juan Antonio, que está especializado pues solo en fiscalidad de oficina de farmacia en España. Entonces no puede ser más concreto, ¿no? Y como más bajado a la realidad. Y nada, pues esto se va a traducir, como os decíamos, en que a final de curso, es decir, el curso empieza pues en noviembre, finales de octubre, noviembre de 2025, en junio de 2026 vais a salir con, aparte de un diploma, que siempre hace ilusión, con un plan de acción para vuestra farmacia personalizado y que habréis hecho vosotros mismos. Entonces, Eso es lo importante. aquí está, que cojan ese hábito y que el año que viene
en junio de 2027 me llaméis o llaméis a Tomás o a cualquiera de los profesores y nos digáis, hey, ya tengo el plan para el año que viene. Pero incluso si te apetece, pues me lo compartes y lo revisamos. Pero que la idea es que cojáis ese hábito y aprendáis a hacerlo vosotros de forma autónoma luego. Entonces, esto también se van a dedicar horas en el programa para que lo hagáis en clase. Si aprovecháis esas horas, siempre digo lo mismo, si las aprovecháis en clase, con esas horas dedicadas a ella, no tendréis que hacer mucho más. O sea, ya tendréis el trabajo hecho porque ya veréis que no se os piden grandes cosas, sino qué queréis hacer, cómo lo vais a hacer, cuándo lo vais a hacer y cómo lo vais a medir, básicamente. Y a nivel de otras cosas así prácticas, el horario, recordarlo, que como hemos dicho es todo el día de 9 a 2 y luego seguimos de 3 a 8. Las fechas de inicio calendario os podemos pasar en más detalle luego. Y nada, también os dejaremos en el campus, a quien nos lo pida, vídeos de testimonios de ediciones anteriores, por si queréis conocer también casos de éxito y cómo les ha ido a otros compañeros con este programa. Y finalmente, pues os dejaremos tanto el contacto de Tomás y mío como personas de referente de las dos casas, tanto de FEDE como ESIC, por si queréis preguntar más sobre temas de cómo inscribiros si todavía no lo estáis haciendo o cualquier otra duda que os pueda surgir. Y ahora aquí pues yo creo que sí que ya dejo de compartir y bueno, dejo Y de si compartir tenéis para si alguna tenéis pregunta, dudas. alguna duda, vamos, encantadísimos de responderos. Vale.